Historias de la economía. Episodio 226. Auge, caída y resurrección china de Kelme, la gran marca deportiva española. Un terreno tan competitivo como el de las marcas de calzado y ropa deportiva, con auténticos gigantes internacionales capaces de dominar el sector, pocas marcas españolas han logrado hacerse un hueco. Y una de las pocas ha sido la alicantina Kelme, una compañía que llegó a ser muy relevante incluso a nivel internacional, con presencia en los mayores eventos deportivos, que estuvo a las puertas de la quiebra y después renació, reinventándose y encontrando en China a su mejor socio. Y todo sin haber querido nada de esto en un primer momento. Hay que tener en cuenta que Kelme es una pequeña empresa que nace en 1960 en Elche, con el objetivo de fabricar y comercializar calzado, como hacían cientos de empresas cada año en las comarcas alicantinas de Vinalopó, cuna nacional de la industria del calzado. Sus fundadores fueron Francisco y Vicente Cañizares Riquelme. Visionarios consideraban que necesitaban una marca para sus zapatos, pues así sería más popular, se comercializaría mejor y podrían obtener mayores beneficios. Pensando nombres, se les ocurrió el Kelme de su apellido, pero con K, una letra con mucha más fuerza. Y así nacía Kelme. La empresa, que empezó fabricando zapatos de señora y poco después incorporó los de caballero, fue un auténtico pelotazo. Pronto llegaron a contar con 120 trabajadores y llegaron a tener hasta 4 fábricas funcionando a pleno rendimiento. Y en una escena casi de película, fueron una empresa pionera en la venta de productos en Europa del Este, en un momento en el que el régimen no permitía ni viajar allí. Es una aventura casi de película. En un viaje en tren entre Valencia y Madrid, Vicente conoció a un judío, coronel del ejército de Israel durante la Guerra de los 6 días, que tenía contactos al otro lado del telón de acero y que le abría las puertas a un negocio inexplorado. El problema es que no había forma de que llegasen allí. La ocurrencia de los hermanos Riquelme es ir a la Embajada de España en París y pedir un segundo pasaporte alegando que habían perdido el suyo. No fue fácil, pero gracias a que en Elche, donde pidieron referencias, eran muy apreciados, le concedieron ese segundo pasaporte que les abría todas las puertas. Utilizaban uno para entrar en países como Polonia y Hungría y otro para volver a España. Mandaban el calzado a París y desde allí lo distribuían por Europa del Este, una estratagema que solo conocían los hermanos y el contable de la compañía. Llegaron a vender más de 50.000 pares en aquellos países prohibidos. Paralelamente llega a la compañía un joven llamado Diego Quiles, que contaba con el favor y el cariño de los hermanos Riquelme, porque pertenecía a una familia ganadera que les surtía de leche. Empieza a trabajar como administrativo, pese a no tener experiencia, pero a la vuelta del servicio militar, donde aprovechó para formarse y abrir su mente, decide montar su propia empresa, Quiles Calzados. Era un pequeño almacén que se dedicaba a comprar y vender zapatos de otras empresas. En esta aventura, Diego Quiles contaba con el apoyo de los hermanos Riquelme y también el de su propio hermano, José, que no quería seguir dedicándose a la ganadería familiar. En un momento en el que las empresas ilicitanas están apostando por la internacionalización y la venta exterior, ellos deciden poner el foco en España. Y la decisión es todo un éxito, ya que les permite crecer rápidamente. Poco a poco fueron aumentando su negocio, pasando del comercio de calzado a encargarse también de su fabricación. Lo que hacían era zapato de moda, de vestir. Hasta que en los 70 los hermanos Quiles deciden comprar la empresa Los Riquelme, que estaban en un momento muy complicado, uno enfrentándose a un cáncer por el que falleció poco después y el otro luchando contra una importante estafa de la que habían sido víctimas. Los Quiles se quedaron con todo, incluyendo las marcas, las fábricas. Dueñas de todo, deciden relanzar la marca Kelme, famosa en la zona por su apoyo a eventos deportivos como carreras populares, equipos de fútbol de niños o el ciclismo aficionado, aprovechan ese impulso para fabricar calzado deportivo de calidad.
un campo que en España ya tenía una empresa de referencia, como era Paredes, líder absoluto del sector. Decide dedicarse en exclusiva a la fabricación del calzado deportivo. Llegaron a montar hasta 3 fábricas con 30 trabajadores en cada una. Ese mismo año se atrevieron a lanzar su primera campaña publicitaria en televisión y comenzaron a internacionalizarse. Además, dieron un paso que acabaría siendo clave en su promoción. Lanzaron su propio equipo ciclista profesional. En un momento en el que este deporte era muy popular en toda Europa y en el que apuntaban desde el principio a lo más alto. Dirigido por el propio José Quiles, sus logros deportivos han sido notables y la publicidad para la marca infinita. El apoyo al deporte, que en la anterior etapa de la compañía ya había sido importante, en este relanzamiento se convirtió en una pata fundamental. Pusieron en marcha sus propias instalaciones deportivas, disponibles para todos los habitantes de Elche, y consolidaron la infraestructura de deporte infantil y juvenil en la que venían trabajando. Actuaciones que reforzaban su imagen de marca y encajaban en uno de sus eslóganes: locos por el deporte. Aprovechando la fiebre por el fútbol que se levantó en España por el Mundial del 82, la marca decide lanzar sus primeras botas de fútbol. Y un año después decide ampliar su negocio lanzando también su propia ropa deportiva. La marca decide apoyarse en figuras de éxito que les impulsen. Es así como firma a Mitchell y a Jordi Villacampa, 2 auténticas leyendas en ese momento, a las que les diseñan sus propios calzados. Poco después incorporaron a Zubizarreta y a la tenista Conchita Martínez, que vestía de Kelme cuando ganó el torneo de Wimbledon, la cima de su carrera. Y en 1990 patrocinan al primer atleta extranjero, el multicampeón marroquí Saiz Aouita, que se dedicaba a romper récords del mundo. Viendo el éxito que les estaban reportando su apuesta por los deportistas de élite, deciden patrocinar también a equipos. El primero es la Unión Soviética durante los Juegos Olímpicos de Seúl 88. También aprovecharon los contactos para implantar fábricas propias en Rusia, mediante un grupo de empresas de titularidad público-privada que contaba con la participación del gobierno soviético. Se convirtieron así en una de las empresas pioneras en implantar factorías propias en el extranjero. Poco después también cerraron el patrocinio del equipo español en los Juegos del Mediterráneo del 91. Este movimiento le abrió la puerta a uno de sus grandes saltos: vestir al equipo de España durante los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Aunque en un momento en el que los patrocinios deportivos empezaban a estar en auge, muchos atletas ya habían firmado sus propios contratos con marcas, y tener que vestir la indumentaria de Kelme provocó un buen puñado de conflictos. Pero fue un éxito. En todos los logros de los deportistas españoles, que no fueron pocos, se veía la marca Kelme. Kelme estaba más que consolidada y en los primeros 90 abrió filiales en todo el mundo, incluyendo Alemania o Estados Unidos, cunas de las grandes marcas deportivas. Además, tomaron otra decisión clave: entrar de lleno en el mundo del fútbol, patrocinando a numerosos equipos, desde el local Elche, históricos como el Valladolid o el Oviedo o el Mallorca, extranjeros como el Torino, selecciones como Kuwait o Emiratos Árabes. Pero hubo un acuerdo que opacó todos los demás. Entre 1994 y 1998, Kelme se convirtió en el patrocinador del Real Madrid. Cuando el club, con Raúl como estandarte, ganó su 7ª Copa de Europa, rompiendo una sequía de más de 30 años, Kelme dio el salto a la Champions League de las marcas de ropa deportiva. En plena vorágine de éxitos, la compañía se atrevió a dar el salto a patrocinios mucho menos convencionales. Se convirtieron en colaboradores del programa de televisión Que Apostamos y también del polémico certamen Miss España. Hasta se atrevieron a colaborar con la película París-Tombuctú de Luis García Berlanga. Y aunque hemos puesto el foco en su política de marketing y patrocinios, también fue muy importante su capacidad innovadora. Fabricaban productos de mucha calidad, con las técnicas más modernas del mercado y con diseños reconocibles y atractivos.
la compañía estaba en su mejor momento. Era difícil prever que todo estaba a punto de irse al garete. Con la entrada del nuevo siglo, la magia se acabó. La compañía se enfrentó a la tormenta perfecta. Primero, cuando en 2003 un exdirectivo de la marca, tras ser despedido, acude al juez para denunciar que las cuentas de la compañía estaban falseadas y que tenía una deuda inabordable de 32 millones de euros, provocada por malas inversiones, incluyendo la compra de un enorme solar por el que pagaron 39 millones y cuyo valor real después se situó en tan solo 1 millón, al declarar el suelo como zona protegida y no edificable. La oficina de la compañía en Miami, dirigida por el hijo de uno de los propietarios, era un agujero de dinero. Kelme evitó la quiebra gracias al rescate de la Generalitat Valenciana, trasladando el riesgo a las arcas públicas. El gobierno regional de Francisco Camps se alía con el fondo Tirante FCR y el grupo financiero Riba y García de Barcelona para tratar de resucitar la compañía. También se enfrentaron a dificultades con su modelo de negocio, después de que las compañías internacionales más potentes, como Nike, Adidas o Puma, lanzasen importantes campañas en todo el mundo con las que Kelme no podía competir y que poco a poco fueron reduciendo su cuota de mercado. Mientras tanto, la Operación Puerto, centrada en el dopaje, daba la puntilla al prestigioso equipo ciclista que tantos éxitos y fama le había dado. Ya no había dinero para patrocinios, para impulsar el deporte ni para innovación, solo para sobrevivir. Los intentos por relanzar la marca chocaron con la crisis económica global que arrasaba al mundo y que golpeaba especialmente a España. Aún con un centenar de trabajadores en sus filas, los gestores optaron por centrarse en la búsqueda de nuevos acuerdos y licencias internacionales. Fruto de ese trabajo de prospección, en 2014 entran en contacto con un fabricante chino que ya tenía experiencia como proveedor de otras marcas europeas como Umbro, Kappa o Fila. Jinjiang Yuaxiang Garment Weaving se convierte no solo en el fabricante de las prendas de la marca, sino que además le ceden los derechos de comercialización de Kelme en China. Poco a poco, y sobre todo a raíz de unos impagos, la compañía asiática ha ido ganando más peso en la compañía, además de convertirse en el gestor de los derechos de la marca y los patrocinios internacionales. China ha sido un puntal para la compañía, no solo como proveedor, sino gracias a una agresiva campaña de marketing y expansión, aprovechando el auge del fútbol impulsado durante años por el presidente Xi Jinping. Aún con el recuerdo de su asociación en el pasado con el Real Madrid y con el exfutbolista Luis Figo como embajador, se convirtió en uno de los principales patrocinadores de equipos de todo el país, lo que disparó su consumo. Mientras que en España tenemos a la empresa New Millennium Sports, distribuidora nacional de la marca Kelme y sucesora de la sociedad creada en su día por los hermanos Quiles, que se encuentra en una situación más complicada, aunque avanzando. Con sede en Elche, se encarga únicamente de la distribución en España. Recientemente han logrado salir del concurso de acreedores, en el que entró en 2021 por un antiguo contrato de licencia con una empresa panameña. Es tan compleja la relación entre ambas compañías que algunos patrocinios en España, como el firmado por el equipo de baloncesto de Baskonia, se gestionó desde China, igual que el patrocinio del Español, el más importante que tienen en la actualidad, y que casualmente tenía un dueño chino cuando se firmó. En plena convulsión, el pasado 27 de octubre fallecía Diego Quiles, el gran impulsor de la marca, que hoy ve cómo su supervivencia y su éxito pasan por China. El espíritu español de la compañía ahora habla mandarín. La edición sonora y la selección musical de este capítulo son de Remo Vicario, mientras que el texto y la locución son míos y soy Javier Calvo. El Economista Podcast.